Bueno, entonces la idea es que revisáramos la radiología de la displasia de cadera. Esto es una charla que di en el seminario de radiología de la Sociedad Antioqueña hace poquito, tratando de poner puntos en común con los radiólogos. No ningún conflicto de intereses, estoy a favor del tamizaje universal. Ese fue el primer mensaje que les dejé, porque todavía hay dudas de si se tamizan todos, si no se tamizan todos, cuáles sí, cuáles no. Y entonces, ¿eso está pando solo o eso es usted? Pero me lleva arreado. Este sería Maxi y básicamente esta imagen, no conozco pues el niño, pero básicamente esta imagen es como normalmente le explico a mis estudiantes qué va a pasar. El niño lo traen para que lo revisen completo, no vienen para que le revisen la cadera. Entonces hay que hacer digamos, la mecánica de cómo se enfoca el paciente para poder estudiar la cadera. ¿Qué es la displasia? Eso es lo primero que hay que entender. La displasia es cuando ese femurcito chiquitico con ese acetábulo chiquitico no tienen una buena relación. Hay muchas teorías que si es cuando se hace la formación pues embrionaria, que si es un tema mecánico después. El nombre de la displasia de cadera es displasia de la cadera en desarrollo, por eso se llama así. Porque hay pacientes que son, digamos, teratológicos, donde desde el embrión hay un problema. Hay otros pacientes que tienen unos componentes mecánicos diferentes, como los pacientes neurológicos, bueno, digamos. Es básicamente cuando esto no pasa, que es que el fémur y el acetábulo no tienen una buena relación. Para que se desarrolle bien, el acetábulo y la cabeza femoral deben estar juntas, para que las fuerzas mecánicas durante un esqueleto que está blandito, por decirlo así, se vaya desarrollando normalmente. Listo. Cuando leen de displasia, la primera confusión es que todo le sale luxación. Y la displasia es un espectro, donde empezamos con pacientes que pueden ser solamente deformidades del acetábulo con un fémur en posición adecuada hasta el paciente luxado. Y pasando por la subluxación. ¿A quién le puede dar? A cualquiera. Y esta es la razón por la cual hay que tamizar a todos los pacientes. Siempre nos dijeron que primer hijo, que mujer, que podálica, que antecedente familiar. Yo tengo quinto hijo, hombre sin antecedentes familiares, parto de espontáneo en la casa, en Murindó, luxado de las dos caderas, ¿cierto? Entonces, no todos los pacientes tienen factores de riesgo. Incluso hay artículos que muestran que solamente 3 de cada 10 pacientes con displasia tienen factores de riesgo importantes mayores, que son los factores mecánicos como la podálica y el antecedente familiar. Ser mujer no necesariamente es un factor de riesgo de gran peso. ¿Quiénes son más sospechosos? Los de antecedentes con factores de riesgo, que son estos, que están divididos en los mecánicos que están allá, que es el niño que viene en podálica, los primeros hijos porque aparentemente el útero es más duro, más difícil de distender, entonces está más apretado, el oligoamnios que tiene menos espacio el niño, y el metatarso y la tortícolis congénita, que son un indicador de manera indirecta de que posiblemente el paciente venía un poquito incómodo. Las niñas, ser mujer a veces es más difícil, ¿sí? Y los antecedentes familiares en primer grado, hermanos o padres. Hallazgos físicos, lo primero es que la mayoría de las displasias tiene un examen físico normal, porque la mayoría de las displasias no son inestables. Y entonces, si usted se basa solo en el examen físico para indicar el tamizaje, ahí se le pasó todos los que se podían aliviar con un aparato. ¿Y qué dice? Dito sea el Señor. Claro que es con Z. Claro que es con Z, la última. No, pues obviamente. Está grabado. Entonces, de 0 a 3 meses, ¿qué vamos a encontrar en el paciente? De 0 a 3 meses vamos a buscar inestabilidad. Hay una cosa que es el paciente que se puede luxar. Listo, es el paciente que normalmente cuando está ahí en reposo está reducido. Y usted le hace fuerza y le saca la cadera, ¿cierto? Saca la cadera. Eso. Listo. Pero cuando usted lo suelta, vuelve y entra. Esa reducción después de que usted lo suelta no es un ortolani. Es un Barlow, ya lo sacó y ya, usted no mira más. La otra posibilidad es tener un paciente inestable luxado que puede reducirse.
¿Qué es el ortolanio? Usted está desde una posición luxada y con maniobras usted puede entrar la cadera. Eso se llama ortolanio. Cuando usted lo suelta, se vuelve a salir. Eso no es un Barlow. ¿Listo? En un niño puede haber Barlow y ortolani, claro, pero en las caderas diferentes. Una cadera no puede tener los dos. Listo. Lo otro son los pliegues, que los buscamos de 0 a 3 meses. La simetría de los pliegues es un indicador que podría sugerir que la cadera está luxada. Esa es Elena, mi hija. Y lo único que tiene es una nalga más gorda que otra, porque tiene los pliegues asimétricos, pero no tiene una luxación de cadera. Entonces, no todos los pliegues asimétricos son igual a luxación. Hay que, al verlo al examen físico, habrá que confirmarlo, ¿cierto? También hice una charla de pie plano y el modelo era Emilio, el grande. Y lo otro es que si tenemos una cadera luxada, pues vamos a tener una extremidad más corta porque el fémur está trasladado posterior y vamos a tener una maniobra de Alice positiva. Listo. Esas son digamos, el examen físico que encontramos en el primer trimestre de vida. Cuando el niño ya tiene más de 3 meses, empieza a ser muy difícil encontrar las maniobras de inestabilidad, porque el niño, digamos, se estabiliza por fuerza de los tejidos blandos. Entonces, después de los 3 meses, ya encontrar, por ejemplo, un Barlow es más difícil. Uno podría de pronto subluxar, pero no luxar del todo, o intentar hacer reducciones de un ortolani y no ser capaz. Entonces ya el ortolani y el Barlow después de los 3 meses no se hace y lo que se ve es la abducción. Y obviamente el paciente que está luxado va a tener una abducción limitada. Pero ojo, el paciente que no está luxado, que viene de un Barlow y tiene una cadera reducida, tendrá una abducción normal y puede tener una cadera bastante mal formada. Punto a favor del tamizaje universal. La abducción debe ser mínimo de 60. Y también va a tener Alice si está luxado y puede tener asimetría de los pliegues. Y cuando el niño ya está caminando, pues ya cojea. Si está luxado, tiene una extremidad corta y cojea y tiene un signo de Trendelenburg positivo y una marcha de Trendelenburg positiva. El tratamiento, como para hacer el resumen antes de empezar con radiología, es este. Si la cadera está estable y el niño es chiquito, se le pone un Pavlik. Si la cadera está estable y el niño es grande, se le pone una férula de Milgram. Si la cadera es inestable y es chiquito, se le pone un Pavlik. Y si la cadera es inestable y es grande, mayor de 4 meses, se le pone un yeso. Porque la diferencia del Pavlik de allá, del estable, con el inestable, es que ese niño lo quitan para bañarlo y este niño lo lavan con un trapito. Porque la mamá no le quita el aparato para garantizar que cuando se lo vuelvan a poner quede bien puesto, pues eso lo puede garantizar el que lo puso. Entonces, los pacientes con cadera luxada o inestable, se les deja el sistema, digamos, de manera permanente. Y el yeso, pues obviamente, pues, no se lo pueden quitar, digamos. Y el seguimiento, más o menos, se hace en una cadera estable con rayos X cada 4 a 6 meses y en una cadera inestable, dependiendo si es un Pavlik o no, cómo se va a hacer. Entonces, el Pavlik se hacen ecografías de seguimiento muy rápido al principio, porque si la cadera no está entrando, hay que desmontar el Pavlik. Si el Pavlik no es capaz de reducir la cadera en las 4 semanas, hay que quitarlo. Listo. Y les pica, saca las 2 semanas de haberlo hecho. Si no está reducida, se puede intentar una nueva reducción cerrada y si no, pues entonces se puede pasar a métodos de cirugía abierta, que ya los enfoques los veremos después en las rotaciones cuando pasa. Este es un caso de una paciente, de lo que se hace normalmente. El paciente no redujo con maniobras cerradas, eso es una artrografía. Fíjense el acetábulo, como por el borde lateral del acetábulo sale una estructura que parece un arquito, una N. Ese es el ligamento redondo. Eso no está dejando entrar la cadera, más todo lo que hay allá adentro, pues en el acetábulo, que es el pulvinar y el transverso y el psoas, y bueno, digamos. Esta es video de la cirugía. No entra. Ahí está la cadera metida en la cápsula intentando llegar al acetábulo. Esa es la puerta del acetábulo y la cadera no entra. Y aquí se abrió la cápsula, se limpió todo, se sacó el pulvinar, etcétera, y se hizo una cosa que se llama una teretización, que es una innovación que está gracias al doctor Sarasa, donde utilizamos el ligamento redondo que se queda adherido al acetábulo para meterlo por un túnel en la cabeza femoral al cuello del trocánter y ya ingresa la cadera y se sostiene y se amarra y eso funciona como un estabilizador. Listo. Y queda así, muy bonita y allá está reducida, desrotado, se va a hacer la osteotomía acetabular y ahí ya se hizo la osteotomía acetabular y miren el techo cómo cambia y la cabeza pues en posición, que un poquito inferior la cabeza. Entonces,
El problema no es la inestable, porque la inestable no se le pasa a nadie. Pues bueno, si se les pasa todavía, pues sobre todo en zona dispersa, rural dispersa. Pero digamos, cada vez hay más conciencia del examen y la gente, los pediatras y crecimiento y desarrollo, encuentran más rápidamente el paciente inestable que tiene signos clínicos muy evidentes. Pero la inestable o casi, la estable o casi inestable es más compleja porque no se nota, pasa. Entonces, ¿cuál es el efecto? Ahí falta una L también. El efecto es que cuando tenemos una cadera displásica que está mal apoyada o tiene un acetábulo muy chiquito, la zona de carga se va distribuyendo mal. Fíjense allá en el lado izquierdo de la pantalla, donde es congruente y todo el techo rodea la cabeza. La carga en cada unidad de área es pequeña, y si vamos disminuyendo la cantidad de contacto entre la cabeza y el acetábulo, pues obviamente el contacto aumenta y la carga por unidad de área empeora, aumentando notablemente. El problema de eso es que el cartílago no está diseñado para cargar tanto y termina roto. Entonces, lo difícil es diagnosticar el estable. Hay que sospecharlo en todos y luego empezar a evaluar las radiografías. Entonces, es más un arte que una ciencia. Listo. La evaluación es más un arte que una ciencia. Hay que empezar por la técnica, y este es el primer dolor de cabeza. El primer dolor de cabeza es que nos mandan radiografías tomadas a la hijo de madre. Nos mandan radiografías muy mal tomadas, con muy mala técnica, porque las variaciones en el tilt de la pelvis, si queda en entrada o en salida, o las inclinaciones a derecha o izquierda, alteran la forma como sale la sombra del acetábulo. Y el fémur y el acetábulo, aunque no lo crean, no están en el mismo plano. El cuello femoral y el acetábulo no están en el mismo plano en la lateral, por la versión. Entonces, todo lo que pasa en el fémur con respecto al acetábulo, si cambiamos las posiciones, cambia la sombra. Entonces, los pacientes con radiografías tomadas en entrada se alivian, porque al girarla, al bascular la pelvis hacia adelante, el borde acetabular anterior hace una sombra sobre el espacio acetabular. Entonces, usted cree que el paciente tiene un buen ángulo, y no. Y los pacientes en salida se enferman, porque el acetábulo se levanta y el borde se levanta, entonces ya no hace sombra y se enferman. Y es muy común que nos lleguen caderas con estas tomas, con el sacro hasta abajo, hasta la punta del sacro en el pubis, y el agujero obturador muy grande con respecto a la distancia entre el pubis y la línea H, y eso hace que los pacientes nos den enfermos. Este paciente pues lo mandan con displasia y tratamiento y demás. También si rota, miren esta cadera que está rotada a la izquierda, como el alerón ilíaco del lado, a la derecha, perdón, el alerón ilíaco izquierdo se va haciendo más pequeño y el acetábulo se acorta. Entonces da la sensación de que uno tiene un acetábulo cortico con un ángulo centro-borde pequeño, y resulta que es que está rotada. Entonces, mucho cuidado, los acetábulos deben verse despejado el trirradiado, no puede ser una entrada ni una salida, y tienen que estar los dos alerones más o menos del mismo tamaño. Y luego hay que definir las mediciones normales. Ya usted tiene la radiografía y empieza a definir. Entonces, aquí es donde siempre nosotros dejamos de coincidir con los radiólogos. Las tablas que ellos utilizan y las fórmulas que ellos utilizan, digamos que son más, entre comillas, estrictas con el paciente. Entonces, primero, variabilidad interobservador, casi 3 grados incluso, ¿cierto? Entonces, usted puede tener 25, paciente sano, o 28, paciente displásico. ¿Cuánto es lo normal? Que eso es otra cosa que no hemos definido. Eso lo definieron en los 70s en Alemania, eso después lo definió Novaes. Hay varias formas, pero siempre los radiólogos tienen el criterio que el niño pierde 1 grado por mes los primeros 6 meses y medio grado por mes los siguientes 6 meses. Entonces a todos les da 21 al año. Y 21 al año, eso lo tiene pues 3 niños. Dale. Y lo otro es definir dónde se mide. Porque, por ejemplo, Novaes, la tabla que hizo, la midió en el borde de la ceja esclerosa, y Tonis la midió en el borde más externo del acetábulo. Y eso también es algo que tendríamos que definir para nuestra población. Por ahí hay un estudio en Sura que quiere hacer Amalia Patiño con respecto a esto, es tomar todas las radiografías de tamizaje de Sura y hacer una tabla. Eso pues va a ser un trabajo bastante dispendioso. Pero fíjense cómo para usted estar en 21, en la tabla de Novaes, usted podría tener que esperar incluso casi a los 3 años. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso. El ángulo no solamente es el único que dice. Y en Tonis,
estamos hablando de más o menos el 21 sería, si estuviéramos entre 10 y 12 meses, ninguno de esos es 21 todavía. Entonces, para tener cuidado. Va dando entre el segundo y el tercer año. ¿Vale más? Entonces, ¿cuánto es el índice de tan normal? El acetabular normal, esto es lo que utilizamos en general. 30 al nacer, entre 30 y 32. Al año debe ir por los 25 grados y a los 2 años por los 22 grados. Eso es como en general. Pero ya van a ver que esto es lo menos importante de toda la charla y lo menos importante de toda la evaluación de la radiografía de cadera. Lo otro es el centro borde. También se utiliza para ver displasias residuales. Esta es, digamos, la tabla que se utiliza normalmente. Sabemos que el centro borde normal debe ser mayor de 20, ideal mayor de 25, ¿cierto? Menos de 20 es un acetábulo muy corto que va a estar mal apoyada a la cabeza. Sin embargo, tiene que tener una buena técnica y podríamos tener que esperar medirlo hasta después del segundo año para poder empezarnos a preocupar. En una cadera estable con un centro borde corto, por debajo de los 2 años, solamente se observa, no necesitaría tratamiento. Muchos de estos pacientes terminaron en osteotomías para reorientar el acetábulo y ahora los estamos devolviendo por pinzamiento, porque quedan con un pincel. Listo, sigamos. La epífisis es otro de los criterios por los que nos mandan el paciente, que las epífisis están asimétricas, que la de un lado está más pequeña que el otro lado, entonces ese lado está displásico. Las epífisis son esféricas, pero el centro de osificación de la epífisis es un óvalo. Listo, las epífisis no osifican esféricamente, son unos ovalitos. Y es típico que el paciente lo acuestan a tomarle la radiografía, se pone furioso y llega así. Y la foto quedó tomada así, un pie para afuera y un pie para adelante. ¿Y qué logra eso? Que ese óvalo en una toma usted lo vea de frente y entonces lo ve largo, grande, y en el otro lo ve de perfil y lo ve como un cilindro y no ve sino un circulito. Y eso es asimetría en el tamaño del acetábulo, de la cabeza femoral, y el paciente va para revisión de ortopedia con una mamá llorando porque tiene una displasia. Y nadie vio que el lado que está de rotación externa tiene un trocánter menor gigante en la foto y el otro lado no tiene trocánter menor. El paciente está rotado externo. Entonces, ojo pues que ya les voy a mostrar cómo se evalúa la radiografía para que evalúen todo, porque la conclusión es después del cuento, no página a página. Lo otro que es difícil es el arte número 13, es escoger los puntos de referencia. Es muy gracioso tratar de hacer un tratamiento con medidas objetivas cuando usted pone el punto donde a usted le parece. O sea, que es un punto subjetivo. Una cosa es que una máquina de laboratorio saque las glicemias, que eso la saca iguales. Y otra cosa es que usted pruebe a ver qué tan dulce está y todo el mundo pruebe distinto. Entonces, en la radiografía, usted sí le toma la radiografía bien. Y yo pongo el punto en un sitio y usted a 2 milímetros o 1 milímetro de ese sitio y a usted más arribita. Y eso cambia la medida. Entonces, es difícil escoger los puntos de referencia. Lo primero que hay que tener es un espacio de cartílago trirradiado despejado. Eso es lo más importante. Eso nos muestra que la cadera está bien tomada. El isquion y el pubis a nivel. La cadera ni en entrada ni en salida. Y los dos acetábulos, los dos alerones ilíacos simétricos. ¿Listo? Esa es la línea H, para los que no la conocen, los chiquitos. Pásale. Y esa es la línea P, que la línea H es de borde superior de un trirradiado a borde superior del otro, y la línea P es una perpendicular a la H por los bordes laterales del acetábulo. Listo, para hacer una cuadrícula. ¿Pasa? Pero la línea P, por ejemplo, en este caso, es esa. Perdón, devolvete. ¿Es esa o es el bordecito lateral? Obviamente esta cadera izquierda está luxada, ¿sí? Pero depende con qué la clasifique. Si usted pone la P ahí o la pone en el borde, la clasificación le da más mala o menos mala. Entonces, poner la línea también depende de que usted entienda mecánicamente qué es lo que está pasando. Entonces, la línea se pone en el borde lateral según Ogata, en el borde más extremo, más lateral del acetábulo. Ahí es donde se pone el punto de referencia del borde lateral del acetábulo para trazar el índice acetabular y la línea P. Porque él demostró que los acetábulos tienen 4 tipos y que el único preocupante es el 4, que es como una gaviota. Los demás
Hay unos que tienen la ceja más larga, que sobrepasa el borde, otros que la ceja y el borde coinciden, y otros que la ceja es un poquito más corta, pero tiene una morfología normal. El que no está bien es el que la ceja está como una gaviota, y ya van a ver por qué, digamos. Entonces, este es el artículo, pues, donde él muestra que, nos demuestra que con el tiempo, esos pacientes que parecen tener la ceja acetabular corta terminan con un acetábulo que coincide con el borde acetabular. ¿Listo? Entonces, miren, por ejemplo, este paciente, donde la ceja era aparentemente muy corta y termina a los 15 años con un acetábulo que logra llegar a la ceja, ¿cierto? O este paciente, donde el borde acetabular, la ceja no es la misma y terminan coincidiendo. Pero no solo es importante por dónde está la ceja, hay un montón de cosas que ya les voy a mostrar para que me intenten entender. Entonces, si vieron ese sacocho de cosas, eso hasta ahí es como enredado, la ceja, la cosa. Entonces, usted lo que tiene que hacer es entender la displasia. Como le explico cuando rotan conmigo, los temas en medicina no los encontramos en las pirámides después de que los marcianos las construyeron, si ustedes creen una pendejada, que dejaron unos libros allá de displasia, entonces vino y nos aprendimos eso. Eso todo es experiencial. Toda la medicina ha sido experiencia de alguien que sacó una teoría, la estudió y fracasó o le fue bien. Entonces, si entendemos la displasia de qué es lo que pasa, entenderemos qué es lo que estamos viendo en la radiografía. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan hoy. El hueso responde a las cargas, siempre. ¿Por qué usted tiene la forma de esqueleto que tiene? Porque tiene los músculos donde van y jalan para donde son. Y eso le da la forma al esqueleto suyo. Listo, por eso los niños con parálisis cerebral que son espásticos tienen formas extrañas de los huesos, como que son muy anteversos en el tiempo, ¿cierto? Como que tienen malrotaciones, como que los pies están desviados, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Y lo que hacemos en ortopedia infantil, en cadera, es analizar eso. Entonces, hay unos parámetros morfológicos en la cadera y unos parámetros de estabilidad en la cadera que se pueden ver con la radiografía. Entonces, los morfológicos, la forma de los techos, ya vamos a ver fotos de forma de techos. La esclerosis de los techos, que a mí no me gusta que los radiólogos pongan esclerosis porque la mamá cree que el niño tiene esclerosis múltiple. La definición de los bordes de los techos, las gotas de lágrima, el tamaño y la ubicación de las epífisis. Y están en naranja la esclerosis de los techos y la definición de los bordes, porque aunque son morfológicos, nos hablan algo de estabilidad de la cadera. ¿Listo? Entonces ahí como que se combinan y por eso ahorita estabilidad y morfología tenían un pedacito del cuadro montado. El índice acetabular y el Weber. Y no están de últimos en la foto por nada distinto a que es lo menos importante. No quiere decir que no se midan, no quiere decir que no sean criterios de definir tratamientos, pero tenemos muchos pacientes con índices acetabulares aparentemente altos por tabla, con acetábulos morfológicamente espectaculares, que usted espera y se alivian. La estabilidad se mide por las líneas de Shenton, que básicamente me paga los servicios de la casa. Ya les voy a explicar por qué. Es un criterio muy difícil de evaluar y lo utilizamos muy mal. La relación con los cuadrantes, el índice de Smith, que me parece súper importante, y la clasificación de la estabilidad, que este es del Instituto Internacional de Displasia, pueden utilizar pues cualquiera. Entonces vamos primero a lo morfológico. Tiro del profe Sarasa. Optical Integrated View. Usted coge y pone esa foto, y si eso es un caballo, usted ve un caballo, pero está como enano, entonces es un pony. Entonces cuando usted pone la foto de la radiografía, su cerebro empieza a buscar imágenes, tiene que tener viejas, ¿cierto? O sea, es después de que ve muchas. Pero su cerebro busca imágenes y empieza a comparar. Eso es lo que hace su cerebro normalmente, comparar con lo que usted conoce, a ver si eso se le parece a lo que usted conoce. Por ejemplo, yo no soy capaz de leer una radiografía de un pie puesta con los dedos para abajo. No soy capaz. Tengo que ponerla con los dedos para arriba. Si no, no la entiendo. Eso es porque mi cerebro toda la vida vio los pies con los dedos para arriba. Tampoco soy capaz de ver las laterales que no estén con la planta para el piso, pues porque esa es la forma que mi cerebro entiende el pie. Pues lo mismo, yo pongo esa radiografía y le puedo decir que esa radiografía se ve bastante normal. Está rotada a la izquierda, el alerón de allá está un poquito más chiquito y eso puede hacer que el acetábulo derecho se vea un poquito más corto. Pero así como en general no veo nada grave, por lo menos sé que no está luxada. Entonces ahora, después de que hago eso y me da la impresión, la corazonada, sigo.
con los techos. Entonces digo, ¿el techo es cóncavo o aplanado? Si el hueso responde mecánicamente a las cargas y la cabeza es una esfera y el techo está bien contactado con la cabeza, pues deberá ser esférico. O sea, cóncavo. Entonces puede ser cóncavo, puede ser aplanado o muy aplanado, ¿cierto? Entonces usted empieza a pensar que la cabeza de allá está bien tapada por el techo y la cabeza de aquí no está bien tapada por el techo. Y eso ya les genera una alerta. No hemos medido nada. Estamos viendo simplemente formas. Los bordes. Si yo tengo una cabeza femoral que está empujando el techo en el centro, tengo que tener un borde limpio y angulado. Si yo tengo una cabeza femoral que está estripando el borde porque está subluxada, pues tengo un acetábulo que tiene un borde en Y o un neoacetábulo en el borde o un borde mal definido, como estos. Ese acetábulo allá es normal. Ese acetábulo de allá es normal, el de toda la izquierda de la foto, y este acetábulo obviamente no son normales y estos son unas displasias. ¿Lo tiene que medir? Pues claro que lo tiene que medir, pero usted ya vio que tiene el paciente. La zona de carga o la esclerosis del techo. Si el acetábulo responde a las cargas y el hueso se mineraliza para hacerse más duro, donde se carga más y se pone más blanco porque se pone más grueso, si mi techo no tiene la esclerosis pareja, sino que tiene una esclerosis sobrecargada lateral, pues entonces tengo un paciente que está sobrecargando lateral. Y eso no es normal, no está concéntrico. Listo, como ese de allá. Como el de allá que está más blanco lateral, el de aquí que tiene la carga más concéntrica. Y las gotas de lágrima. Las gotas de lágrima, el 60% deben estar presentes al año y a los 18 meses ya deben estar. Y es un indicador de concentricidad, de que la cabeza tiene buen docking. Si una gota de lágrima tiene una buena morfología, es como una gotica, una gota rodando en un vidrio, eso quiere decir que la cabeza está bien apoyada contra el fondo y que no está lateralizada. Ya les muestro la gota de lágrima. Esta, estoy muy lejos. Daniel, esta tiene, fíjense que aquí hay una gotica, una U, y aquí no hay. Sí, la gota de lágrima puede verse como una gota o puede verse en B o no estar o estar muy ancha. Y es un indicador de que la cabeza no está empujando contra el fondo del acetábulo. ¿Listo? Entonces, uno con una gota de lágrima a los 12 meses, 28 grados, 26, 28 grados de índice acetabular. Techo cóncavo, borde bien definido, esclerosis central, cabeza presente, gota de lágrima presente, displasia, porque tiene 28 grados de índice. ¿Sí o no? Eso se observa. Y lo vemos con frecuencia. Y las epífisis que deben estar presentes normalmente por tarde a los 10 meses. A los 8 meses es como el límite general, a los 10 meses es como el máximo para que aparezcan. La no aparición de las epífisis puede responder a que el paciente no tiene buena carga entre la cabeza y el acetábulo, porque así como el acetábulo se pone grueso y se osifica, donde recibe carga, pues la cabeza también cambia de cartílago a hueso. Pero los hipotiroideos también retrasan la mineralización de la cabeza. Las displasias de Meyer también retrasan la mineralización de la cabeza. Entonces, ojo pues que no todas las cabezas femorales que no están osificadas son igual a displasia, son igual a que no han osificado, hay que buscar por qué. Ahí estas son unas epífisis muy bonitas y esta es mi radiografía del ejemplo de ahorita. A los 23 meses, este obviamente tiene una epífisis bien osificada, ya esta radiografía está tomada, pues, tiraron el niño para arriba y lo cogieron bajando. Pero claramente esta cadera izquierda está luxada, ¿cierto? Y esa epífisis, pues, es un frigolito. Esa epífisis ya está. Entonces, claro, esta no osificó porque está luxada y no tiene carga, digamos. Ahora el índice acetabular, qué lindo. Línea H, ese es el índice acetabular. Hunda el otro. Hundile otra vez. Devolver. No está la P. Línea H y la línea del índice acetabular, que es una línea que va del borde externo al borde interno del acetábulo. Y el ángulo que medimos es el ángulo agudo que hay entre el triangulito, entre la blanca y la azul. Listo. Esta línea de aquí. Ese ángulo de ahí. Listo. ¿Cuánto debe ser? Lo que les dije la vez pasada. Ahora, ¿dónde poner la línea roja? Es el camello, ¿cierto? Porque la línea roja puede
Si el acetábulo no te quedó tan bien despejado como este, puede que tengas doble contorno en el borde interno del acetábulo, entonces la pones en el de arriba, en el de abajo, bueno, digamos. Segundo, o la mitad. Segundo, la estabilidad. La línea de Shenton. Vea pues esto, no vaya a hundir más. Las epífisis de este tamaño, gigantes, no conoce un techo más cóncavo. No hay más cóncavo. La zona de carga no puede estar mejor distribuida. El borde no puede ser más bonito. No puede estar en mejor posición. Y óndale. Vea el Shenton izquierdo. Qué porquería de Shenton. Y la mamá llega llorando a consulta porque tiene un paciente con una cadera luxada. Porque la línea de Shenton, el radiólogo concluye, paciente con escalonamiento, línea de Shenton izquierda, posible inestabilidad de cadera. Enter. Y la mamá llega a Google, inestabilidad de cadera. Y salen hasta perros luxados. Radiografías de perros, niños con yesos con palos. La señora llega pues como para ver si vende el niño. Bueno, sigamos. Listo, entonces la línea de Shenton, esto es un paciente tomado en diferentes grados de rotación externa. Y miren la línea de Shenton cómo se rompe finalmente. Porque ya les dije que el fémur y el acetábulo, primero, no están en el mismo plano en la lateral, por la versión. Y segundo, es la sombra entre un elemento que está fijo y un elemento móvil. Entonces, si no está el elemento móvil donde tiene que estar, pues no genera su pedazo del criterio. Pero, ¿usted cree que revisan qué tan rotadas quedaron las radiografías? No, mire este trocánter menor tan grande. Esto es una línea de Shenton rota que no tiene nada. Digamos. Entonces, ¿qué hacer con la línea de Shenton? Pues no provoca como que no usarla, pero pues tampoco. Darle solo realmente el peso que tiene. Y es mirar todo lo demás. Y si apoya inestabilidad de cadera, su línea de Shenton es importante. Si está sobrecargado lateral, si tiene una gota de lágrima ancha o no la tiene, si el cuadrante no está organizado, la cabeza está lateralizada por fuera del cuadrante y la línea de Shenton está rota, bueno, sí. Pero si solo la línea de Shenton rota y todo lo demás está bien, dude que tenga una inestabilidad. Otra manera más confiable es medir la cadera lateralizada. Entonces, yo no uso generalmente la línea de Shenton, sino que utilizo esta clasificación del Instituto Internacional de Displasia, donde revisamos dónde está la cadera con respecto a los cuadrantes. La horizontal de esa cuadrícula es la línea H, solo que no tiene la otra hemipelvis en el dibujo, y la vertical es la línea P. Y usted pone un punto en el centro de la metáfisis. Si ese punto del centro de la metáfisis está por debajo de la H e interno a la P, usted puede tener un acetábulo con criterios de displasia, pero no está inestable, es un tipo 1. Si usted tiene ese punto por debajo de la H, lateral a la P, pero antes de una línea de 45 grados en el cuadrante lateral, es un 2. Si está por encima de esa línea de 45 grados, es un 3. Y si está por encima de la H, es un 4. ¿Listo? Lo que digamos, adicionó esta clasificación es la posibilidad de ver el subluxado y el luxado de una mejor manera, ¿cierto? Porque nosotros tenemos el que decimos luxado alto, que es el 4, y el luxado, que es el 3, pero el subluxado a veces es difícil de definir, y no es con el criterio de la cabeza y el techo, sino el centro de la metáfisis con respecto a la línea que va a 45 grados en el cuadrante lateral inferior. Y el índice de Smith, que para mí es uno de los criterios más importantes para salir de la duda de ese montón de variantes en las tomas y en las posiciones y en los criterios, que básicamente es trazar una línea central en el pubis, o sea, la mitad de la pelvis, que es esta línea, luego trazar una línea paralela a la central en el borde interno de la metáfisis del fémur y una línea paralela a esta, que sería la P, en el borde lateral del acetábulo. Eso simplemente es para medir después la distancia entre el centro y esta metáfisis y el centro y la línea P. ¿Qué te va a decir eso? Que si la línea está en la metáfisis, se está acercando a la línea P, es porque este fémur se está yendo para afuera. Y lo normal es que la distancia de la C no debe ser más del 90% de la distancia que hay de aquí en la B. ¿Listo? O sea, el fémur no debe estar a más del 90% del centro del acetábulo con respecto a la línea P, porque si está más del 90%, esa cadera está lateralizada. ¿Qué es lo que define ese criterio? Que se mostró, ahí está la línea, ¿sí la ven? ¿Cómo se marca? Dale. Dale más.
cuando revisaron la historia natural de las caderas, se dieron cuenta que las caderas que tienen caderas limítrofes con índices acetaulares ligeramente en límites superiores, con buena morfología y un Smith de menos de 0,90, terminan normales. Y las caderas que son limítrofes con unos índices acetaulares ligeramente altos, morfología relativamente normal, pero tienen un Smith de más de 0,90, terminan displásicos. Y básicamente es porque está tan lateral la cabeza que está empujando el borde acetabular para arriba. Entonces no osifica adecuadamente y ese cartílago blandito del borde acetabular se va deformando contra el borde osificado del acetábulo. ¿Listo? Dale. Este pues es las conclusiones de la tabla. El 6% de estos pacientes que tenían un Smith de más de 0,90 no mejoraron nunca el índice acetabular. Este es un bonus track. Ahí terminamos los criterios. Para los que tienen dudas y si los papás les preguntan que a los niños no les pusieron protectores gonadales, no se ponen. No se ponen. No es que ni siquiera no digan si se necesita, es que dicen que no se deben poner. En las niñas porque los ovarios caminan por el abdomen, básicamente. Hay unas niñas que tienen el ovario por allá arriba, como en el apéndice, otros por abajo. Entonces le ponen el protector gonadal que no puede tapar lo que uno tiene que ver e igual irradian el ovario. Y segundo, porque se descubrió que la radiación de los órganos internos depende más de los rayos dispersos, según la profundidad del tejido, que de los rayos directos. Entonces, ponerle el protector gonadal no sirve, porque no le deja dar los rayos directos si el ovario quedó bien cubierto, pero el rayo que rebota en el acetábulo le pega al ovario, o sea que tampoco funciona. Y el problema es que cuando tenés un protector gonadal de plomo, el aparato automáticamente reorganiza la dosis. Y si le pones una cosa radiopaca de este tamaño, que es el 50% del área de la radiografía, aumenta la dosis. Entonces, lo que va de rayo disperso es como si lo hubieras pegado con la dosis normal sin el protector gonadal. Entonces, los protectores gonadales no se utilizan, no se recomiendan, no hacen falta. Y además, hoy en día, para que les digan a las mamás también que les van a preguntar con respecto a cuando se recomendaban los protectores gonadales, que fueron en los años 50 y 60, hoy en día un aparato de rayos X produce solamente el 5% de la radiación que producían los aparatos viejos. Ya que es muy seguro y es muy bajo el índice de riesgo pues para una radiografía, ¿cierto? Hágale pues. Algunos casos para revisar. Paciente de 9 meses con esta radiografía, que nos reportan como de límites normales. Pero miren qué increíble esta radiografía. ¿Ya vieron qué dice? Alfa derecho de 51. O sea, le pegaron una lectura de una ecografía. Entonces el pediatra vio eso y dijo, 51. Si eso hasta 30 cuando uno nace, corra para donde el doctor allá que está luxada. Y tenía una radiografía pegada de una lectura de una ecografía. Es una nota. Este paciente de 1 año, donde el acetábulo izquierdo uno podría pensar que de pronto está un poquito vertical, corto, con un borde acetabular no tan definido, pero si se fijan, la ceja acetabular tiene una buena inclinación. A los 4 años, un acetábulo normal, digamos. 7 meses, sobrecarga lateral en el acetábulo izquierdo. El paciente persiste a los 11 meses, algo de sobrecarga, digamos. A los 18 meses ha mejorado algo, a los 2 años viene mejorando. Esa paciente tuvo férula y dejó de venir. No sé dónde andará. Paciente de 5 meses, con unos acetábulos verticales, con sobrecarga lateral. El izquierdo está más plano, el derecho tiene un borde más sobrecargado. Férula por 9 meses, 4 meses de tratamiento, abandona, o sea, se le puso el aparato, a los 9 meses usó la férula y ya la dejó de usar. Y 6 meses después en el seguimiento. Y los pacientes se van quedando. Dale. ¿Te justifica tamizar? Esta es Elena. Esta no es mi Elena. Esa se llama Elena Arango. Es una princesa que a las 8 semanas le hicieron esta ecografía. Reportaron que la cadera estaba cubierta menos del 50%. En el lado izquierdo y vino con esta radiografía. Examen físico normal.
Normal. Abduce completo, reduce, no telescopa, nada. Normal. Los pliegues mejores que los de la Elena mía. Y tenía esa radiografía. A esa niña se va para la casa sin radiografía y llega a los 9 años a operar, con dolor, con cojera, con deterioro articular. Le puse una férula de Milgram. Sígale, dale, 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 devolvete. Listo, y dale. Así estaba, una férula de Milgram bien puesta, bien utilizada, y así terminó. Y se fue a vivir a otro país. ¿Cómo no se va a justificar tamizar todos los pacientes con esta historia de Elena? Así sea uno en su práctica médica en toda la vida, sirve. Porque esa paciente después termina muy mal en una prótesis. Listo. Entonces, displasia acetabular no es igual a índice acetabular. Claro que es un criterio para tamizar, pero lo más importante es entender la displasia y entender la morfología. Listo. Y dos, hay que entender la patomecánica para poder saber qué está buscando. Listo. Y hay que tamizar a todo el mundo.